Bueno, muy buenas noches con todos quienes están en sala, quienes van a ver esta grabación ya en redes sociales. Es un gusto saludarles, Mario Rodríguez por acá. Y vamos a estar hoy hablando junto a la señora Marlene acerca de las noticias y de lo que está pasando en el mundo con el tema cripto y la influencia en el mundo y en los mercados actuales, en la parte financiera, económica, bancaria, institucional. Actualmente son muchas las noticias que están saliendo, muchas las realidades que estamos viendo, el cambio en la realidad financiera del mundo ya básicamente es una realidad, aunque no lo podamos ver por la desinformación que tenemos y que los medios nacionales pues desgraciadamente no nos informan como debieran hacerlo. Eso pues obviamente compromete bastante la información real que deberíamos recibir. Vamos a empezar por acá y vamos a hablar de esta introducción. El ecosistema cripto se encuentra en un punto de inflexión. La adopción de criptomonedas ya no es una novedad tecnológica, sino una realidad económica y política que atraviesa fronteras, modelos de gobernanza y estrategias de inversión. En este escenario, el riesgo regulatorio y operativo adquiere un protagonismo inédito. El informe 2025 de Icon aporta una radiografía exhaustiva de cómo cada país gestiona o bloquea el avance de los activos digitales, revelando patrones que ayudan a entender qué jurisdicciones están preparando el terreno para la próxima etapa del crecimiento cripto y cuáles lo están obstaculizando. Esto es importante entenderlo y hablaba con algunas personas que hace la semana anterior y les decía precisamente que nosotros estamos viendo el poder mundial y el poder mundial es como si fuera una persona con dos manos. Cuando nosotros vamos a un circo, generalmente vemos al mago que está con esta mano haciendo un truco, supuestamente truco de magia, y con la otra mano está realizando actividades que nosotros perdemos de vista por estar viendo esta mano que está en el foco de la atención, como que tiene las luces, toda la espectáculo está en esta mano, pero no vemos que la otra mano está moviendo las fichas, está cambiando. Sí, acá en Colombia hay un juego que se llama ¿Dónde está la bolita? Y lo usan mucho que colocan una cubo, cualquier cosa debajo de una cantidad determinada de recipientes o de vasos que no son transparentes y los mueven y apuestan dinero. Entonces dice, ¿dónde está la bolita? El que diga dónde está la bolita se gana tanto dinero y entonces ahí va con una mano y está hablando a la gente y con las manos se está moviendo. Entonces la gente se pierde entre que lo escucha, entre que ve las facciones del rostro y ve que las manos se mueven. Le atinan y generalmente uno o dos le pegan a dónde está, porque es el cebo que ponen, el anzuelo. Luego las personas dicen, ay, estos ganaron, yo también puedo ganar, venga, puesto y entran y luego ya nadie es capaz de saber dónde está la bolita. Porque hay un truco entre todo este proceso donde pueden ellos maniobrar y cambiar porque no vemos realmente lo que está pasando detrás de escena. En el mundo vemos eso. Vemos países que supuestamente demandan, que atacan, que arman problemas, que patalean, que alegan, que demandan y no sé qué más hacen en los estrados, pero por detrás de escena están haciendo inversiones, están moviendo capitales considerables, están adelantándose al público en general. Lo vemos realmente con lo que pasó con la SEC, ¿sí? Y lo que pasó con Ripple, que sabemos que es una demanda, demanda más trascendental en toda la historia de, básicamente, de lo que tiene que ver con la banca moderna y las finanzas y todo este tema de activos y de valores y no sé qué más. Y realmente lo que veíamos nosotros era una demanda de un Estado como Estados Unidos, que a través de la SEC quería lo mejor para sus ciudadanos. Eso lo veía el 99% de la gente, lo veíamos. Hasta que en su momento algunos logramos tener acceso a información un poco más restringida o privilegiada y nos dimos cuenta que era simplemente una barrera de contención mientras ellos podían actuar y almacenar grandes cantidades de esa criptomoneda, de ese criptoactivo y de lo que significa XRP en el mundo financiero. Entonces ahorita vemos que ya se lavan las manos y dice, bueno, ya nos dimos cuenta que no era lo que pensábamos por la falta de informaciones, que hay oscuridades, que pues una nueva tecnología, etcétera, etcétera. Excusas, excusas, pero ya el daño se hizo. Digo daño porque la humanidad hubiera podido, miles de personas más, hacer grandes cantidades de dinero si esto no hubiera sucedido. Entre ellos yo me incluyo, porque yo fui o he sido simpatizante de Ripple desde que la conozco. Pero cuando vino la demanda de la SEC, todos por el desconocimiento que teníamos, estamos hablando de hace ya años, pues salimos corriendo. Sí, el 99% de la gente salió corriendo.
Solo se quedaron los inversores institucionales que conocían lo que estaba detrás, pero que a nadie le dijeron. Entonces, esto de que demandan, de que la norma esto, de que la norma aquello, generalmente es simplemente un muro de contención mientras ellos se preparan, logran entrar dentro del negocio, participar, como se dice, repartir el pastel y tomar un pedazo del pastel y luego ya dicen, bueno, que esto, que aquello, entonces permiten que siga adelante. ¿Por qué? Porque simplemente no lo pueden parar. Lo que está pasando en el mundo económico y lo que está pasando con la tecnología blockchain es imparable. O sea, que un Estado salga a decir que es que voy a ayudar a mis ciudadanos, entonces voy a bloquear las criptomonedas, voy a restringir las casas de cambio, lo único que está deteniendo es el progreso. ¿Por qué? Porque hay países que sí están haciéndolo y están tomando ventaja. Sí, es como cuando entran 10 competidores en una carrera y algunos de ellos se van a pie y otros se montan en caballos, en camellos, en carros, en motos para avanzar. Obviamente el que va en carro, el que va en camello, el que va a caballo, pues le va a rendir muchísimo más que el que va a pie. Entonces, cuando las naciones ponen barreras al tema cripto, por detrás los que controlan las finanzas del país están haciendo inversiones, pero el grueso de la población está perdiendo, perdiendo en conocimiento, en información y en poder adquisitivo. Entonces, esta es una realidad que ya no se puede parar. Estados Unidos, lo que viene siendo India, China, Japón, Rusia, están compitiendo entre ellos cuál logra la delantera en esta parte. Entonces, el país que diga, bueno, coloco una demanda, me detengo lo que está perdiendo realmente como Estado y como las personas que pertenecen a ese país están perdiendo. Estados Unidos ha retrasado muchísimo el ecosistema blockchain por todo este tema regulatorio y de demandas. En este momento Estados Unidos era para que fuera la potencia del mundo en lo que tiene que ver con criptomonedas. Por detrás de cuerda lo son, pero el grueso de la población no. Y eso es algo desafortunado, pero para eso están ustedes acá, estamos acá, aprendiendo para que ya no vuelvan como se dice, a meternos la misma historia de siempre, ¿no? Señora Marlene, no sé si tienes algún comentario adicional sobre este punto. Sí, me parece que ya nosotros hemos avanzado, tenemos más de 10 años en conocer esta industria de las criptomonedas y pienso yo que ya no nos ven la cara, ¿no? Estamos más atentos ahora. Inclusive estas instituciones o de estadísticas nos aportan también cuáles son los que están más atentos y cuáles los que están en una etapa de crecimiento de la cual nosotros vamos a ver qué es lo que propone el sistema de jurisdicciones que los has estado comentando tú y muchos obstáculos precisamente porque esto es un sistema descentralizado. Y ya ustedes saben que nosotros nos enseñaron eso hace ratito, hace como 3 años yo vengo entendiendo lo que son las DeFi y todo esto. Y bueno, estoy contenta porque sí estamos como más atentos, ¿no? En este momento. Exactamente, claro que sí. Yo creo que eso es importante para ustedes que están acá presentes en esta conferencia y quienes lo están viendo en el momento que lo vean, porque quiere decir que están un paso adelante del más del 90% de personas del mundo. Sí, la mayoría de personas están involucradas en este momento en dificultades, en crisis, en pensamientos, en razonamientos, esperando que el viejo patrón vuelva, que volvamos nuevamente a la cantidad de empleos, a la cantidad de la misma política de antes, a la cantidad de manejo financiero de antes, y realmente eso ya no va a suceder porque este es un viaje sin retorno. Entonces, quienes estén acá, pues van a recibir, obviamente, la retribución si toman acciones de acuerdo a la información que se está recibiendo. Bien, entonces el sector de la criptomoneda se enfrenta en este momento a dos batallas. La parte de la demanda de valores de la SEC y demandas contra la interpretación de las leyes de hace décadas por parte del DOC, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Como ya dije hace un momento, no voy a repetirlo mucho, pero sí es importante hacer hincapié. Esto a veces, la mayoría de veces, por así decirlo, son simplemente sombras o barreras, como ya dije, para por detrás los que conocen de la materia y los que tienen intereses involucrados tomar la parte del pastel, mientras el grueso de la población se queda simplemente mirando un circo, ¿sí? Algo que está pasando en los estrados judiciales que es solamente una cortina de humo. ¿Sí? Quitémonos eso de que los estados están cuidando a la gente y están velando por la seguridad y que la gente gane lo más que pueda. No, generalmente lo que quieren siempre ellos es tener el control financiero. Y como esto, como decía la señora Marlene, es descentralizado o apunta hacia descentralizar las finanzas, pues solamente ellos no pueden permitirlo. ¿Por qué? Porque necesitan tener la sartén por el mango o el control de las finanzas para seguir esclavizando y seguir ganando ellos y que los demás tengamos que rendirles tributo a ellos.
Regulaciones de criptoactivos en 2025. Pues acá se muestran algunos países que están más a favor, los que están más en contra. Como digo, el hecho que estén en contra no significa que el gobierno y los bancos estén realmente en contra. Porque acá vemos, por ejemplo, hacia Rusia y hacia China y toda esta parte incluso de India, ¿sí? Que uno podría decir, bueno, son como países que, por ejemplo, China ha peleado mucho con la minería Bitcoin, ha hecho esto, aquello, pero si vamos a la realidad, los bancos ya están trabajando con tecnología blockchain, ya están probando redes blockchain, ya están haciendo creaciones de tokens a nivel nacional, a nivel regulado entre los países. Entonces, como vuelvo y digo, simplemente son cortinas que ellos colocan mientras se capacitan, se preparan, los envían a las principales universidades del mundo donde se trata ya esta tecnología y allí los preparan a las personas indicadas, luego los vuelven y los reclutan y forman equipos muy grandes. En este momento, ayer veía, por ejemplo, una noticia que hay países como Reino Unido que estaba creando un equipo bastante interdisciplinar de hackers, ¿sí? Para precisamente prepararse para todo este tema, más de lo que ya están, porque dicen que vamos a prepararnos, pero ellos ya tienen camino avanzado, ¿sí? Por eso vuelvo y digo, no creamos mucho lo que dicen, sino realmente lo que están haciendo. Entonces, ellos dicen una cosa, pero realmente están haciendo otra. Entonces, eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Entonces, ahorita vemos que Estados Unidos está dando luz verde, que están probando, que están firmando, que está esto. Y yo creo que Estados Unidos es el que está marcando la pauta ahora. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos está despertando y sabemos que Estados Unidos es la economía número uno del mundo, entonces, ¿qué hace? Los demás países tienen que mostrar públicamente sus cartas. ¿Por qué? Porque si en este momento China se mantiene en su posición firme, entre comillas, de que no quiere participar de ecosistema cripto y toda esta parte, pues obviamente se va a quedar atrás. Entonces no les interesa, porque ellos quieren tener su parte del pastel. Y realmente los estados no pueden tener la parte del pastel grande si no permiten que sus ciudadanos y empresarios participen. Entonces tienen que abrir puertas o ventanas para que sus empresarios, banqueros y toda esta parte puedan con un poco más de tranquilidad regulatoria poder participar. Y eso es lo que estamos viendo. Es como la carrera de la inteligencia artificial. A ningún país le sirve quedarse y cerrarse las puertas a la inteligencia artificial porque quien pierde es el país como tal, ¿sí? Entonces, eso es importante y los países lo entienden y los banqueros lo entienden y todos los que manejan las finanzas lo entienden. Entonces, siempre buscan crear ventanas y espacios para poder avanzar en esa parte. ¿Algún comentario al respecto, señora Marlene? Sí, estaba recordando cuando nosotros ganamos el primer lugar con Global Pay, competimos contra 500 compañías y logramos el primer lugar precisamente por esa corrupción que existía con las tarjetas de crédito. Y realmente no se les daba a los usuarios o a los clientes, no se les daba las monedas. Ellos se dejaban las monedas. Entonces vemos que cuando usamos la blockchain es un sistema transparente, confiable y la gente pues ahora ya lo estamos viendo como más seguro para que todos podamos tener una protección a los clientes y que también las regulaciones también son muy importantes ahora que debemos tomarles en cuenta igualmente. Perfecto. Acá vemos países, quien se pregunte, bueno, ¿cuál país de nuestra zona está más favorecido? Pues el país más favorecido actualmente es El Salvador, ¿sí? A nivel de Europa, pues esta parte de Asia, también Suiza, Gibraltar, Japón, Bahamas, Estados Unidos, que como digo está inclinándose bastante por la administración actual, y Hong Kong. Países peores, entre comillas, porque obviamente los que están en el poder sí lo pueden hacer, es República Dominicana, Antigua y Barbuda, Jamaica, Cuba y algunos otros que por esa misma índole. Y como digo, vuelven y ponen tropiezos porque ellos no entienden, entre comillas, porque ellos sí saben lo que están haciendo, pero ellos necesitan, obviamente, tomar una posición favorable antes de abrir el mercado al público. Entonces, ese tema, ya olvidémonos de que el tema de que demandaron un país, de que un país bloquea los exchange, bloquea las criptomonedas, es porque no le están pagando realmente. ¿Por qué? Porque un exchange en un país cuando entra, por ejemplo en Colombia, un exchange que entre es para facturar millones de dólares mensuales. Entonces, obviamente el Estado, me refiero al que controla el poder político del país, no a la nación como tal, sino a la maquinaria estatal, ellos necesitan recibir su parte. ¿Sí? Es como en el Senado o en el Congreso, siempre tienen que haber coimas, lo que se llama en Colombia mermelada, tienen que compartir ahí una partecita del pastel para que aprueben las leyes, ¿sí? Entonces es lo mismo.
ok, yo te permito que entres a mi país a operar como casa de cambio, pero dame un tanto por ciento de lo que tú facturas. Algunos dicen no, ok, entonces te bloqueamos y sale la noticia de que tal exchange fue bloqueado en tal país. ¿Por qué? Porque simplemente no paga la entrada, la cuota que tiene que entrar por la corrupción tan grande que existe en el mundo. Estados Unidos emerge como uno de los grandes protagonistas del mercado cripto en 2025, luego de años de ambigüedad y posiciones encontradas entre agencias regulatorias. La aprobación de ETF de Bitcoin y Ethereum marcó un antes y un después. Este paso no solo habilitó una nueva ola de inversión institucional, sino que también funcionó como una validación simbólica del sector por parte del sistema financiero tradicional. Entonces, los ETFs abren la posibilidad de inversión a nivel institucional, incluso a nivel de personas que manejan esta parte de inversión. Y eso pues aprobó Bitcoin, aprobaron Ethereum, luego aprobaron, en este momento creo que ya hay como alrededor de 30 solicitudes de ETFs de diversas criptomonedas, entre ellos Solana y Ripple, que tengo entendido que estos días ya fue aprobado la participación. Yo como no manejo esta parte de inversión en ETF, pues no me intereso mucho, pero es importante. ¿Por qué? Porque si tú sigues un token, una criptomoneda, generalmente cuando se aprueba un ETF, hay un pico de subida. O sea, si tú eres una persona que le gusta tradear o que le gusta manejar inversiones a corto o en mediano plazo, cuando hay una noticia de que hay un ETF en aprobación, es bueno, antes de que la noticia salga oficialmente, comprar y una vez que se apruebe, pues vender. Sí, siempre como todo es un riesgo y eso lo debe tomar la persona propiamente, no por consejo de un tercero, no es un consejo financiero, es simplemente una opinión, pero generalmente sucede. Brasil, por ejemplo, ya aprobó un ETF de Ripple, de XRP, y alcanzó a mover el precio. Y ahorita estaba viendo una recuperación en el precio del tema cripto, a pesar de la tensión mundial que está pasando, por lo que comentaba al inicio, de lo que pasó pues o lo que está pasando, lo que ya pasó con Rusia y Ucrania, sí que nos ponen pues en una situación un poco comprometedora. Entonces, eso es bueno, sí, que podamos nosotros, porque en este momento, con lo que pasó ahora en el tema de aranceles, últimamente estoy hablando de la última semana, ha habido una buena fluctuación. Entonces, mientras que algunos están asustados porque sus activos perdieron quizá valor, hay otros generando, ¿por qué? Por la fluctuación. Entonces, generan inversión, generan venta, generan inversión, venta, y entonces ahí están haciendo un capital en la operatividad del margen. Pero para eso hay que estar enterados de lo que está pasando en el mundo. ¿Algún comentario, señora Marlene? Y para los que no sepamos bien lo que significan los ETF, son los que se llaman los fondos cotizados, digamos en español, es un fondo de inversión que se negocia en la bolsa. Entonces, al dar este permiso, por decirlo así, de que se puedan hacer con monedas, pues es un gran avance, ¿no? Total, total. Entonces ya como que es acercar el tema cripto ya a nivel institucional y darle a uno una herramienta pues más para conocimiento. Y eso amplía pues obviamente hace que entren más inversiones, que entren instituciones, que entren bancos y que empiecen como se dice, a mojarse en ese ecosistema y participar y obviamente obtener ganancias si si apuestan de manera correcta. Bien, Trump está cambiando la imagen que se tiene de Bitcoin y de las criptomonedas. Eso no es un secreto, sí, eso está pasando realmente en el mundo. La Casa Blanca organizó en marzo de 2025 su primera cumbre de criptomonedas, reuniendo altos ejecutivos de varias empresas de activos digitales para discutir el compromiso de la administración Trump de revertir la postura regulatoria agresiva que la administración Biden adoptó hacia la industria. Recordemos que la administración anterior estaba, como digo, pues un poco en contra de todo esto. Y fue precisamente una de las acciones que le quitaron pues la recuperación nuevamente del mandato. La reserva de Bitcoin de Trump es buenísima, no va a usar impuestos para comprar Bitcoin y aprovechará los que ya tienen. Trump ha autorizado la compra de Bitcoin, pero no con el dinero del contribuyente. Resulta que Estados Unidos, por todo el tema regulatorio y de seguridad, ha incautado cantidades muy grandes de Bitcoin y de otras criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Esos depósitos estaban en propiedad del FBI, de todas estas organizaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Como son del Estado realmente, pues se recuperan y pasan a ser básicamente una estrategia de capitalización de la nación como tal.
¿Qué sucede ahora? Están en trámite leyes para comprar alrededor de 1 millón de bitcoins, lo que sería tener básicamente el 1 o el 2% de la cantidad circulante de bitcoin en el mundo. Eso le daría a Estados Unidos una posición muy fuerte si bitcoin obviamente tiende a subir. Depende de muchos factores, pero ahí estamos viendo que están apostando fuerte. Ahora, que esa ley se apruebe es muy probable, pero hasta que no se apruebe, pues es todo como una hipótesis, ¿no? Pero en lo que se apruebe, pues podríamos estar viendo el mercado cripto en máximos históricos. Entonces, son cosas que a las cuales están pasando y nosotros, pues los medios generalmente no informan, pero la información está ahí un poco oculta para nuestros ojos. Entonces, Trump pues fue patrocinado por muchas empresas y la parte cripto hicieron aportaciones a la campaña y todo. Entonces, una de las banderas de él pues fue toda esta parte de criptomonedas. Fondo o reserva estratégica de parte de Trump. En el segundo día completo de Trump, la Comisión de Bolsa y Valores SEC creó un grupo de trabajo sobre criptomonedas para desarrollar su propio marco regulatorio, para establecer una reserva estratégica de criptomonedas que incluya el Bitcoin, liderado por la comisionada de la SEC, Hester Peirce. 2 días después, el presidente emitió una orden ejecutiva sobre activos digitales que creó un grupo de trabajo de agencias regulatorias clave para recomendar políticas más claras, donde se necesitan nuevas leyes y buscar convertir el país en el líder mundial en lo que concierne a activos digitales. ¿Por qué? Porque el que lidere tiene poder. Eso lo hemos sabido siempre. El que está, como se dice, es como una empresa. ¿Sí? Sabemos que una empresa cuando sale a bolsa tiene una cantidad de acciones o generalmente el 100% de sus acciones salen a bolsa. ¿Qué sucede? La parte corporativa o la parte de los dueños tienen la mayoría de acciones o al menos una cantidad que le permita tener la gobernanza sobre toda la empresa y poder tomar decisiones orientadas hacia el futuro de la empresa. Entonces, acá estamos viendo lo mismo. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Posicionarse como el número uno en lo que tiene que ver con el tema cripto para poder tomar decisiones que trasciendan a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos logra el objetivo legalmente de tener al menos 1 millón de Bitcoin en sus poderes, que en este momento creo que tiene 1/4 de millón, si logra ese objetivo, estaríamos hablando que Estados Unidos tendría un pulso muy fuerte sobre Bitcoin. O sea, decisiones que Estados Unidos tomara en el futuro afectarían severamente el precio de Bitcoin. ¿Sí? Solo en este caso, ¿no? Ahora estamos hablando de que también afecta a las demás criptomonedas, también va a afectar el mercado en general, las acciones, las decisiones y todo lo que está involucrado. ¿Por qué? Porque hay empresas que nada tienen que ver con criptomonedas, que nada tienen que ver con bancos, invirtiendo en criptomonedas. Entonces, vemos que los tentáculos del mundo están entrando y saliendo, están manteniendo posiciones, están comprando. Entonces, al final del tiempo, el que tenga el control y el poder sobre la mayor cantidad de criptoactivos va a tener una voz dominante en ese campo. Por eso está hablando China también de tener ese poder, pero pues obviamente China es un poco más complejo porque el poder adquisitivo de Estados Unidos sigue siendo el más fuerte del mundo, ¿sí? Empezando porque pues sabemos que el dólar es en este momento todavía la moneda de reserva mundial prácticamente. Entonces todavía tiene un poder adquisitivo que ningún otro país puede igualarlo. Entonces ahí vemos a esa meta de Trump, y es una meta bastante sabia, bastante prudente, y yo creo que de conseguirlo, como ya dije, pues marcaría un futuro que depende mucho de Estados Unidos para el tema de criptomonedas. ¿Algún comentario, señora Marlene? Sí, algunos otros países que también tienen reserva de Bitcoin son El Salvador, que tiene una reserva estatal de aproximadamente 500 millones de dólares desde que estuvo en el curso legal de 2021. Luego Brasil también, que está planeando respaldar un 5% de las reservas nacionales con el Bitcoin. Y por supuesto Estados Unidos, ¿verdad? Que lo hemos visto, que quiere almacenar por lo menos 1 millón de BTC a lo largo de los 5 años. Correcto, Poquito, ahí, ¿no? ahí ya llevaría la delantera. Sí, ahí ya llevaría Perdón, faltaron dos, tres, cuatro más países. China, como lo mencionaste, ves, para que, como estábamos hablando de que China se opone, pero realmente ellos ahí lo tienen. Ucrania también, Reino Unido y Bután tienen reservas de Bitcoin, aunque no son públicas, ¿verdad? Claro, y Rusia se sabe que tiene reservas que no son conocidas,
porque con base en las cantidades de que le pusieron de estas, bueno, aranceles y prohibiciones, restricciones, regulaciones con el tema de la guerra con Ucrania, la mayoría de pagos se han realizado por medio de criptomonedas. Entonces, las reservas de ellos son desconocidas. Bien, También dice que es bueno las ventajas que tenemos con esto es que reduce esta dependencia de las monedas fiduciarias, nos protege contra la inflación y nos da pues esta innovación tecnológica que impulsa la blockchain con las criptomonedas. correcto. Esa es una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cambio de paradigma en el sistema financiero. Y realmente Estados Unidos no se está... Es que el tema de nosotros debemos entender que ya Bitcoin y las criptomonedas no son una estafa, un Ponzi, como muchos nos lo vendieron y afectaron el entendimiento de la mayoría de ciudadanos del mundo. Ya es una realidad financiera económica del mundo. O sea, esto ya no es que de pronto mañana deja de ser o que desaparece o que esto, aquello. No, es una realidad bancaria, es una realidad monetaria, es una realidad financiera en el mundo. Entonces, vuelvo y digo, quienes están recibiendo esta información, quienes están capacitándose acá, tienen la ventaja de que no tiene el 90% de personas, no porque no puedan, sino porque no quieren hacerlo, ¿sí? O algunos de ellos porque ni siquiera se enteran de lo que está pasando. Entonces, acá vemos los cambios que se están dando en este momento. Los depósitos bancarios que financian préstamos bancarios, ahora los bancos están emitiendo un token en una blockchain que se representa un depósito en el libro contable del banco. Hoy en día la contabilidad con el sistema SWIFT, que es el sistema antiguo, el sistema que está quedando obsoleto bancario, es bastante complejo. O sea, se puede lavar dinero, se puede manejar a nivel institucional cuentas de lavado, cuentas de todo este tema, lo cual no es público y ellos lo defienden y no sé qué más, pero eso sabemos que es una realidad que está pasando. Mientras que con el tema blockchain es imposible. ¿Por qué? Porque hay un libro constatable donde están quedando todas las operaciones registradas para poder arbitrarlas a nivel público y a nivel corporativo. Reglas más claras dan luz verde a los bancos y otras instituciones para adoptar activos digitales. No que no lo hayan hecho, ya lo están haciendo por debajo de cuerda, como se diría, de manera un poco gris. Sí, realmente no 100% regulada, pero ya lo están haciendo. Colombia ya lleva años que se han hecho prácticas con Bitcoin y con Ethereum a nivel bancario. Entonces, y Colombia no es un país de primer mundo que se diga. Entonces, mucho más los países de primer mundo. Los bancos centrales es posible que dejen de emitir monedas digitales y se centren en productos para instituciones. Trump sobre activos digitales prohíbe el desarrollo y la emisión de CBDCs, que era una... Hay dos líneas en la parte del control monetario mundial. Existen lo que es la tecnología blockchain y lo que es controlado a nivel descentralizado y lo que es los CBDCs que procuran el control institucional sobre la gente, el control del Estado sobre el contribuyente, sobre el pueblo. Las CBS procuran eso. Por eso Estados Unidos tiene el pulso en contra y Europa tiene el pulso a favor. ¿Sí? Entonces ahí vemos una lucha. Esperamos que Estados Unidos sea el que termine predominando, porque Estados Unidos procura un poco más el patriotismo y la libertad de la gente. Europa que procura, y no me refiero a la gente de Europa, sino a las instituciones como la ONU y toda esta parte, procuran pues solamente tener más control sobre la gente, poder ver qué es lo que están haciendo con su dinero, poder oprimir realmente a las personas en el sentido de que tienen que hacer lo que ellos digan o si no, pues tienen afección en sus fondos que tengan depositados en sus cuentas. Restringir el dinero físico y colocarlo solo digitalmente. Eso es una realidad, sí, que está pasando en el mundo y si nos damos cuenta, cuando vamos nosotros a un supermercado, podemos en cualquier ciudad, tú puedes ir a un supermercado y ver y contar de 10 o de 20 personas cuántas personas pagan con efectivo y cuántas personas pagan con tarjeta, con QR, con aplicaciones bancarias. Y nos damos cuenta que generalmente, de acuerdo a la ciudad donde te encuentres, la mayoría de pagos se realizan por medios que manejan dinero virtual, dinero digital y no dinero físico. Y ese ya es una realidad en el mundo. La gente dice, ya prefiero tener acá con mi aplicación o con mi billetera y simplemente toco acá el dispositivo o leo el QR o pago con tarjeta, que a pesar de eso la tarjeta ya está quedando también un poco obsoleta porque están pagando con QR, con manillas. Acá en Colombia hace ya años, a mí me ofreció el banco que yo manejo una manilla, que tú cargas la manilla, está conectada con tus fondos y tú simplemente colocas la manilla, el sistema te lee los datos bancarios y tú pagas con tu manilla. Y estoy hablando de hace años. También daban una tarjeta parecida como esta que tengo acá, que era, no tenía datos, sino solamente un chip. Entonces tú pasabas la tarjeta
y tenías la seguridad de que nadie podía fotografiarte la tarjeta por ningún lado y no comprometía tu información. Entonces, lo único que esa tarjeta tenía era un chip con los datos bancarios, el balance de tu cuenta, y tú decía pago con tarjeta de contacto. Y ya, y estoy hablando de que Colombia es un país de tercer mundo. Entonces, eso es algo muy importante. La interoperabilidad, los estándares y la confianza adquirirán aún más importancia. La tecnología blockchain se integrará aún más en los servicios bancarios y financieros, permitiendo transacciones más rápidas, mayor transparencia, nuevas capacidades y mayor innovación. Eso ya es una realidad. En Colombia hasta hace un par de años era bastante costoso y demorado tú hacer una transferencia interbancaria, o sea, estoy hablando de un banco A un banco B. Se podía, si tú lo hacías un viernes, te llegaba el martes o miércoles de la siguiente semana. Y si era entre semana, días hábiles, generalmente te duraba un día o un día de por medio en llegarte la transacción con un costo relativamente alto. Ahorita, por ejemplo, Bancolombia, que es el principal o uno de los principales bancos de Colombia, ya habilitó la trazabilidad o la transferencia interbancaria en segundos y sin costo. Ellos no van a decir que es tecnología blockchain, no van a decir que quizás sea tecnología cuántica. Ellos lo único que dicen es, bueno, vamos a facilitar, tenemos buenas noticias para nuestros clientes, ahora las transacciones no cobran y son instantáneas y la gente dice, ay, esta es la tecnología, pero no tienen idea de qué hay detrás de todo eso y es toda esta tecnología que se está moviendo, pero que a ellos no les interesa que las conozcamos. ¿Alguna anotación, señora Marlene? Sí, estaba leyendo la noticia, esta es una noticia reciente de lo que es la influencia que tienen los gobiernos que son opresores, por decirlo así. La plataforma El Dorado, que es una plataforma de criptomonedas, se cerró hoy debido a las presiones regulatorias del gobierno de Venezuela. Claro, todos están impactados, ¿no? Los cogió de sorpresa y ellos ya no pueden, por ejemplo, usaban las criptomonedas para proteger estos ahorros ante la alta inflación, ¿sí? Y el colapso económico. Ya no lo pueden hacer, Mario. ¿Qué te parece? Pues eso es lo que yo les he hablado a ustedes en algunas capacitaciones anteriores, de nosotros resguardar nuestras criptomonedas cuando son cantidades, como dices ahora, que son ahorros, no en una casa de cambio o en un exchange, sino en una billetera, si se puede fría o al menos una billetera caliente. ¿Por qué? Porque controlar una billetera caliente no es posible. O sea, un gobierno no va a poder decirte, te voy a retener los fondos de tu MetaMask o de tu Trust Wallet o de tu Clever, salvo que tú comprometas tu frase semilla y sí ya estás perdido. Pero si tú creaste una billetera con las normas en que precisamente hacíamos una capacitación que está grabada también en el canal de YouTube sobre cómo resguardar con seguridad tu billetera, criptobilletera, ahí ya los estados no van a poder ni siquiera saber quién es el que tiene esas criptomonedas. Pero si tú lo tienes en una casa de cambio y esa casa de cambio por regulaciones es bloqueada, lo siento mucho, pero comprometiste tus fondos, comprometiste tus criptoactivos. Entonces siempre es bueno la parte de la seguridad personal en los fondos, especialmente cuando son capitales de ahorro y capitales considerables. Entonces es importante que tengamos esa precaución. Ejecutivos de Ripple se reunieron con Donald Trump en un evento en Mar-a-Lago. Mar-a-Lago está siendo el centro de grandes avances en parte tecnológica y en parte financiera y todo está a nivel mundial, porque lo que sucede en Estados Unidos al ser la economía número uno siempre va a afectar al resto del mundo. Este acontecimiento significó un importante comienzo 2025 para Ripple en medio de los cambios que se están produciendo en el mercado de las criptomonedas. Recordemos que Ripple no solamente es una criptomoneda, es un activo de contabilidad distribuida que está siendo usado para la parte bancaria, para la parte de tokenización de activos del mundo real, para la parte de reemplazo del sistema SWIFT y está haciendo una cantidad de cosas que ni siquiera vemos nosotros que están pasando realmente. Entonces, cuando hablamos de Ripple, cuando hablamos de XRP, estamos hablando de un ecosistema muy grande que tiene alrededor de 60 convenios a nivel planetario con tema bancario y tema gubernamental. Estamos hablando de un monstruo. Cuando todo eso se concrete y ese gigante salga a la luz, ese iceberg que estamos viendo solo como se dice, la parte superficial, si ellos quieren hacerlo, porque depende de que ellos lo quieran mostrar, estaríamos hablando de que podía generar un sismo muy fuerte en la parte financiera del mundo y cambiar la realidad económica actual, ¿sí? Cambiar realmente de una manera irreversible la parte económica del mundo. Pero eso no podemos hablarlo acá realmente en profundidad porque es muchísima información.
XRP, de acuerdo a un reconocido analista, el precio de XRP podría aumentar más de 4000% y generar mucho dinero para los traders más pacientes. Realmente no traders, sino yo diría inversionistas o holders. Un holders es alguien que compra y mantiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas que más dinero han generado en la historia, no solamente pero más en el ecosistema cripto, porque el ecosistema cripto es el que más millonarios ha creado en la historia de las economías del mundo, ha sido los que han tenido, o sea, los que han comprado y se han mantenido, ¿sí? Personas que compran una criptomoneda que tiene futuro, que tiene una hoja de ruta, que tiene un buen proyecto de respaldo y la mantienen 2, 3, 5, 10 años. Cuando ya llega ese tiempo, su capital realmente se ha multiplicado exponencialmente y ya son personas millonarias. Así hayan sido, como se dice, personas que no tenían prácticamente ningún recurso, sino solamente algo pequeño que pusieron en inversión. Entonces, es lo que estamos viendo con Ripple, como siempre lo he dicho, tiene que ser una decisión personal y una investigación personal para tomar una decisión, pero ya hemos visto con Ripple eso, o sea, ya se multiplicó más de 10 veces, ¿sí? En los años que lleva y ya ha hecho pues millonarios, de acuerdo a la cantidad que tú tengas. Hablamos con la señora Marlena ahora de cuál sería el mínimo para uno tener en esta parte, y vuelvo y digo, es solo una opinión, pero los expertos recomiendan al menos tener 1000 XRP en depósito, en una billetera caliente o cuanto en una billetera fría para resguardarla y mantenerlas en el tiempo. O sea, no para venderlas ahora en diciembre o ahora en junio o julio, no, para que tú hagas una inversión y tú digas, voy a 3, 5 años, 7 años, 10 años, ¿sí? Como si tú compraras un bien raíz, pero obviamente muchísimo menos dinero, porque con $2500 realmente no vas a poder comprar ningún bien raíz ni en esta tierra, ni en Marte, ni en la Luna. Entonces, eso es más o menos lo que apuntan los expertos. Ahora, que se dé, pues obviamente depende de factores y variables, pero es un riesgo que valdría la pena correr. ¿Algún comentario, señora Marlene? Sí, sí, está toda la gente como muy aficionada a este token. Yo hasta ahorita lo vengo conociendo y sí, sí, sí le pronostican bastante bien, qué sé yo, de aquí a unos 10 años, como dices tú, Claro, ahora unos puede darse 6 menos, años. menos antes, pero todo depende de, de que permitan ellos que se lance. Permitan que sean como Apple, que Apple pues dio una oportunidad pequeña de un tiempo donde las personas pudieron invertir y de un momento a otro se disparó y creó muchos millonarios en Estados Unidos y algunos países que pudieron invertir en el tiempo cuando estaba resurgiendo. Acá vemos un token estable basado en la ledger de Ripple, es RLUSD. Es una moneda estable de Ripple, es una stablecoin respaldada 1-1 por el dólar estadounidense, diseñada para pagos transfronterizos rápidos y asequibles, utilizando la tecnología de la blockchain de XRP. Está respaldada por reservas de dólares estadounidenses y equivalentes de efectivo. Desde su lanzamiento a finales del año pasado, 2024, ha experimentado un crecimiento notable. Su capitalización de mercado ha aumentado un 338% desde el comienzo de 2025. Según los últimos datos, se sitúa en 317 millones de dólares. Este token fue un token estable ligado a Ripple y a XRP y posiblemente hay personas que se atreven a vaticinar que será básicamente el que va a ser usado para pagos bancarios a través de la red blockchain de XRP. Y se ve muchísimo futuro al respecto. Ya está siendo incluido en algunas casas de cambio, incluso la última que vi que se lo había listado creo que era MEX, que es un exchange bastante conocido. Y pues vendrán muchos más en el tiempo. Y conforme se vaya dando, recordemos que es una moneda estable, pues no tiene ningún sentido invertir porque pues va a mantener siempre una paridad con el dólar, salvo que tú seas un proveedor de liquidez de esta moneda, puedes ganar algo de interés en esa parte, pero eso ya requiere un conocimiento más profundo. Pero conforme vaya creciendo, pues va a ser más aceptada, va a empezar a manejarse a nivel mucho más profundo, aunque ya se está hablando de que hay bancos que la están usando y nosotros andamos, ellos andan callados y nosotros no sabemos. ¿Algo a apuntar, señora Marlene? No, las monedas estables, wow, para mí es lo mejor, porque nunca van a variar tanto y no son tan volátiles como las demás. Y se va a hacer diseñada para los pagos, pues ya eso va a ser maravilloso, ¿no?
Claro, el único limitante es que para uno generar ganancia con una moneda estable tiene que ser uno o tener un capital fuerte y ser como un proveedor de liquidez. Es decir, que tú compras una cantidad grande y la estacas o la comprometes con un proyecto o una casa cambio de renombre y que esté regulada y ellos te van a ir pagando una pequeña interés por cada transacción que se haga usando esos fondos. Entonces, pues no hay casi riesgo realmente, pero la ganancia tampoco es que sea muy grande. Entonces, solo para inversores institucionales, que me refiero que pongan millones de dólares, ya hay un retorno más grande. Los demás, pues nos toca arriesgar en el mercado de fluctuación. Criptomonedas en Latam y Europa. El crecimiento de las criptos como medio de pago en Latinoamérica y Europa. El 95% de los inversores en América Latina planea aumentar sus tenencias de criptomonedas en 2025. La nueva regulación MiCA en Europa está generando un mayor interés en el sector cripto, impulsando la innovación y la adopción institucional. Vuelvo y digo, hay regulaciones que procuran ayudar. Realmente Mica no sé si realmente está ayudando a Europa porque lo que yo he visto es una cantidad de candados y dificultades para algunas casas de cambio, para algunos criptoactivos en específico, pero eso hace que haya un conocimiento de la gente. O sea, cuando la gente ve una regulación, entonces dice, esto lo están regulando, quiere decir que es legal, quiere decir que hay algo acá, entonces venga, yo me entero de qué están hablando. Entonces, de una u otra manera, todo ayuda a un reconocimiento de la gente de algo que está sucediendo. ¿Qué está pasando con los Emiratos Árabes? Yo creo que este país ha sido muy reconocido actualmente en los últimos años por el movimiento financiero que tiene, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos ya cuentan con una legislación para ser un centro de cripto magno. La Autoridad de Valores y Commodities de los Emiratos Árabes Unidos se encuentra en las etapas finales de la legislación que permitiría a las empresas de activos digitales establecer una base en el país. Una legislación nacional de licencias cripto ayudaría a los Emiratos Árabes Unidos con su objetivo de convertirse en una jurisdicción líder en criptomonedas. Y al estar en esa área específica del mundo, al hacerla ellos, se extiende en los demás países donde ellos tienen pues negocios y todo esto. Entonces, estamos viendo movimientos muy fuertes, como ya decía, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Japón, que pues básicamente son las economías más grandes del mundo y eso pues obviamente es una realidad ya. O sea, Ripple, empezando por Ripple, está liderando esa parte en Emiratos Árabes Unidos. Hay inversiones, los príncipes de si se quiere decir, monarquías de estos países relacionados tienen inversiones, ¿sí? Están tokenizando activos. Se prevé que puedan incluso tokenizar el petróleo usando la blockchain de Ripple. Entonces estamos hablando de pasos que ni siquiera nos damos cuenta que están sucediendo, pero que están cambiando la realidad económica del mundo. Entonces eso es importante. ¿Algo que acotar acá, Sara Marlene? Bueno, mañana nos vamos para allá, para Dubái. Pasan por mí, pasan por mí. Yo paso por ti, no te preocupes. Bueno, Dale. sí podría decir que estos chicos tienen bastante dinero para invertir, así que no hay problema. Ah, eso sí, ahorita con la visita de Trump anunciaron una inversión progresiva en los próximos meses y años de 600.000 billones de dólares. Yo dije, uff, eso es no sé cuántas veces la deuda externa de Colombia. Bueno, entonces acá dice, ¿qué pasa con BTC en comparación con las CBDC? Recordemos, CBDC básicamente son monedas digitales controladas por los bancos centrales. Bitcoin opera en una red descentralizada sin un banco central y una autoridad centralizada que controle las transacciones. Es decir, tú operas en Bitcoin y no necesitas la autorización de un banco o esto para hacerlo. Enfoque, inclusión financiera. Bitcoin puede facilitar el acceso a servicios financieros para personas no bancarizadas o con acceso limitado al sistema financiero tradicional. Es decir, si hay una persona que esté embargada por los bancos, que todo esto, simplemente capacitarse, adquirir un conocimiento y poder empezar a operar con esta parte. Ya acá en Colombia, pues no es muy raro ver operaciones de compra de bienes o propiedades con criptomonedas, especialmente Bitcoin. Bitcoin tiene una oferta fija y no depende de terceros. Entonces, ¿cuál es la oferta fija? 21 millones de Bitcoin, la cantidad máxima. Las CBDC están sujetas al control del Banco Central, lo que puede facilitar la supervisión regulatoria y la prevención de actividades ilícitas. Ellos dicen que es para ayudar, ilícito, pero es para tener control sobre la gente. Enfoque, centralización y regulación. Las CBDCs pueden ayudar a garantizar la estabilidad del sistema financiero al proporcionar una forma digital de dinero respaldada por el Banco Central, pero es básicamente dinero fiduciario digitalizado.
¿sí? Tiene el mismo riesgo de que ya venga la inflación, de que esto y aquello, entonces realmente no es una ventaja grande. Las CBC tienen un emisor y una oferta limitada. Obviamente, el banco va a decir que va a colocar 1.000 millones en circulación, pero sabemos que sucede lo mismo que el dinero fiduciario. Pueden colateralizar esos 1.000 millones y convertirlos en 1 trillón de dólares. Eso es lo que hacen siempre. Entonces, es un proceso complejo que ellos manejan, donde colocan 100 millones y obtienen, supuestamente estacan 100 millones y obtienen 80 millones de liquidez, estacan 50 y obtienen 40 y van colateralizando y esos 100 millones lo pueden convertir en 1.000 millones, lo que cuando hay un momento de crisis, eso genera una inflación desastrosa. Entonces, realmente las CBDCs no brindan ninguna garantía de que el país tenga liquidez en los mercados mundiales, en los mercados que opera ese país como tal, especialmente si es una economía grande, ni tampoco poder garantizar que controle la inflación, que controle todo esto, sino que lo que permite es un control más grande sobre las personas. Control. El dólar digital podrá tener cosas buenas, pero no tiene sentido porque vendría siendo como una herramienta de control total que permitiría un acceso a los movimientos de una persona en un completo control sobre su dinero. Esto va en contra de los principios de libertad que promueven el Bitcoin, pues Bitcoin tiene una oferta fija y no depende de terceros. Las CBDC tienen un emisor y su oferta es ilimitada. Lo que decía ahora, pueden imprimir y generar mediante un contrato inteligente las cantidades que ellos consideren viable o que ellos consideren tener. Entonces, eso va a hacer, pues, obviamente que siga lo mismo que está con el dinero, dinero fiduciario, el dinero físico, que imprimen, no, que hizo falta para pagar algo, entonces imprimen 1 trillón de dólares y ya, no tiene ningún respaldo, sino solamente la fe y la deuda pública y el valor de la gente que le da por su certificado de nacimiento, pues pueden imprimir la cantidad que quieran. Ahora, ¿cuál es el tema con Bitcoin y con la mayoría de criptomonedas? Que hay un límite y ese límite generalmente no puede superarse. Bitcoin ya sabemos que es 21 millones, Ethereum también tiene un límite, Ripple también tiene un límite de 100.000 millones y al llegar a ese límite, pues lo único que puede hacer el activo es subir de valor, ¿sí? Pero no se pueden crear otros 100.000 millones, ¿sí? Porque hay unas políticas, hay unas normas y hay unas regulaciones y está establecido por medio de un contrato inteligente, ¿sí? Entonces, eso es importante. La ley Genius, que está a punto de aprobar, bueno, esta ley ya básicamente ha sido, ya prácticamente está aprobada. La emisión del dólar es la tumba para el sistema de creación de dinero a través de la deuda gobernado por la Reserva Federal Americana y los banqueros sionistas. Rothschild significa escudo rojo y es una dinastía financiera y quizás la familia más rica por la escala de su fortuna privada. Bueno, aquí entran temas muy complejos y muy profundos que ya creo que algunos de ustedes que están en sala y quienes estén viendo este video hemos hablado en el pasado acerca de todo este tema de quienes controlan el mundo, de toda esta parte. Pero sí, no es un secreto que la Reserva Federal realmente controla los hilos actualmente de las economías del mundo. ¿Por qué? Porque en este momento, ¿cuál es el problema más fuerte de Estados Unidos? Las tasas de interés. ¿Quién puede regularlo? La Reserva Federal. Y esta persona a cargo de la Reserva Federal, pues solamente aunque lo presionan y lo tratan de esto y aquello, pues él se mueve por otros intereses de quienes están detrás de él, que no son caras visibles, no son caras conocidas. Entonces, ahí estamos viendo una posible comunicado que pronto renunciará en estos días, o no sé, pero hay movimientos muy fuertes, sí, y una vez que la Reserva Federal realmente esté comprometida en público, sea que alguien tome el control de ella por la fuerza, o hay algunas acciones bastante agresivas contra ella, vamos a ver cambios trascendentales en el mercado mundial. Tanto como decíamos que que el oro pueda reemplazar nuevamente a la moneda fiduciaria, como ya está pasando en algunos países, y otras cantidades de realidades que podemos ver en cualquier momento. O sea, estamos en un tiempo muy complejo. ¿Sí? Yo creo que ustedes se acuerdan la pandemia que cuando inició nos dimos cuenta fue cuando vimos fue que ya había, todo el mundo estaba, como se dice, acuartelado. Estamos ante un tiempo bastante crítico que nos tocó vivir por sí o por sí y podría suceder en cualquier momento, ¿sí? Como nos hemos dado cuenta, nos acostamos una noche con una noticia y nos levantamos con otra. Vemos el mercado en verde a las 9 de la noche que nos vamos a acostar, 10 de la noche y nos levantamos 5 o 6 de la mañana y vemos un baño de sangre en el mercado. Entonces, todo eso está sujeto realmente a realidades que van más allá de nuestro control y pues esperemos que si suceden sean para bien, ¿no? Porque con la Reserva Federal hay un conflicto bastante agresivo a nivel de Estados Unidos, aunque algunos alegan que ya hay un control explícito por parte de Trump, otros que es un control implícito.
Ahí veremos qué sucede en los próximos días, semanas o meses, porque sí hay un tema de pulso muy fuerte ahí, sí, porque la Reserva Federal pues es la que gobierna prácticamente a Estados Unidos y al mundo, porque es la que emite, la que maneja las tasas de interés, la que regula una cantidad de cosas que a veces uno ni siquiera lo imagina. Y lo más preocupante es que detrás de esa Reserva Federal hay entidades de mucho más nombre, como es el Banco Internacional de Pagos, que es básicamente una nación independiente con inmunidad diplomática total. Entonces, cuando vemos esa realidad, estamos hablando de monstruos que, pues, quiera Dios que le corten la cabeza para que ya no nos torturen. ¿Algún apunte acá, señora Marlene? Sí, para traducir esta palabra, genio, digamos, podría decirse, tiene su significado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo lo traducimos. Es como un acto, el acto dice aquí de, el AG de crecer, growing, interpret, interpret, ay, inter- interpretation, bueno, e innovación es una ley federal que permite que los contribuyentes donen los créditos fiscales por ingresos retenidos en organizaciones sin fines de lucro. O sea, esta ley tiene varias etapas, por decirlo así, y es un enfoque a fomentar la creatividad y la innovación del pensamiento crítico, que esto es lo que se está tratando de hacer ahora, porque con esto pues se le quita el poder a la Fed, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Ser más libres, independientes y soberanos. Claro, esta ley tiene muchas implicaciones, incluso en el momento en que fue aprobada, los mercados del mundo manifestaron un movimiento bastante, un poco confuso porque la mayoría no la entendían. Pero yo diría que de aplicarse esa ley próximamente, pues veríamos cambios, solo con esa ley, cambios bastante complejos. Ahora, si se aplica en su fuerza, en lo que ella implica, estaríamos viendo una realidad financiera, como ya dije, bastante diferente a la que estamos viendo ahora. Y eso básicamente sería todo, y ya vamos a ver algo un poco más relacionado con la parte de activos de contabilidad distribuida.